arranco contigo, Itzul. Estuvo interesante el tema de la reapertura con el comunicado. Primero, interesante porque Colosio Junior lanza el día de ayer una petición al presidente de la República, al presidente López Obrador, para que indulte al autor material del homicidio de su padre, del ex candidato presidencial Colosio. Pero a la hora, casi menos de 2 horas, la Fiscalía General de la República emite un comunicado en donde señalan que hubo un segundo autor material, este personaje llamado Jesús Alberto Chávez Hernández. ¿Es Jesús Alberto Chávez Hernández o es Jorge Antonio S? No, es Jorge Antonio S., exagente del CISEN. Hoy le preguntaron al presidente López Obrador si seguía en activo. Obviamente no puede estar en activo en el CISEN porque el CISEN ya desapareció, por sus funciones se trasladaron a otra institución, pero lo interesante es la reapertura del caso, el saber que el CISEN y que el Estado mexicano participó directamente, Itzul, en el homicidio, en el magnicidio de Colosio. Pero más importante aún es que el jefe directo de este tipo, de este exagente del CISEN, pues era ni más ni menos que Genaro García Luna, quien fue el encargado de pues hacer que librara la cárcel, de sacarlo inmediatamente de prisión y que no existiera una persecución durante muchísimos años contra este exagente del CISEN. Una mancha más al tigre, pudiéramos decir, para Genaro García Luna, Itzul, que aún pues no termina su juicio en los Estados Unidos por su vínculo con los cárteles del narcotráfico en nuestro país, cuando fue secretario de Seguridad Pública, y pues se le empiezan a encontrar otro tipo de delitos, un posible involucramiento con el magnicidio de Colosio. Pues ya hace muchos años que era muy público y muy conocido que había sido todo un procedimiento totalmente ilegal, la persecución de este personaje por el asesinato o el supuesto asesinato, magnicidio, como decías tú, de Colosio. Había muchísimas teorías, pero creo que la más firme y la que pues hoy se sostiene con este posicionamiento comunicado de la Fiscalía General de la República es que desde la Presidencia de la República o desde el mismo Partido Revolucionario Institucional en ese momento habían mandado asesinar a el candidato presidencial de su propio partido. Recordemos que en esa época la Presidencia de la República y la Presidencia del PRI pues eran la misma cosa. Estaban ahora sí que no solo unidos, sino que era la misma cosa, porque pues había habido tantos y tantos años de gobiernos priistas que se empezó a confundir la vida partidista de pues la institución que es la Presidencia de la República. En ese entonces los presidentes salientes elegían a quien era el siguiente presidente o presidenta, bueno, en ese entonces puros varones de la República, porque pues eran del mismo partido y básicamente tenían la elección garantizada, y si no era así, pues iban a robar urnas, iban a matar personas, iban a hacer lo que sea necesario para que el PRI siguiera en el poder. Entonces, no nos parece nada extraño que en ese entonces la Presidencia de la República haya mandado asesinar a Colosio porque se le salió del redil. A lo mejor no es un héroe de izquierda democrática, pero sí era alguien que estaba cuestionando muchas cosas del sistema, que estaba cuestionando la misma vida partidista del PRI, y por supuesto que después de aquel discurso histórico que dio adentro de las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, pues iba a haber repercusiones. Digo, no nos imaginábamos o no se imaginaba la gente en esa época, porque yo no había nacido, que iba a conducir a un asesinato. Lo que sí nos comentan es que en el lugar donde asesinaron a Colosio, pues era un espacio abandonado, un lugar que aún existe. Lo comentaba ayer Mano Ibarra, lo que estás diciendo, que es un lugar perfecto para cometer un homicidio de este tipo, una ratonera. Así es, Manuel Ibarra, que pues es originario de ese estado
de la frontera de nuestro país y que además, pues desde el principio hubo muchas dudas respecto incluso a cómo se llevó el recabo de las pruebas, ¿no? Que según esto había girado el cuerpo de Colosio, recordarán, y que por eso tenía 2 impactos de bala y no porque había 2 tiradores, etcétera. Entonces, yo creo que es muy importante y muy conmovedor ver cómo después de tanto tiempo hay un gobierno que le da celeridad a los procesos, incluso a un candidato priista, porque pudo haber dejado en el olvido esta investigación como lo hubiera hecho cualquier otro partido, porque pues no era alguien afín a Andrés Manuel López Obrador, pero él quiso visibilizar la verdad de lo que sucedió en ese entonces, y yo creo, no me parecería extraño que la declaración del hijo de Colosio Riojas, haya sido derivada de que él se enteró por la mañana o le hicieron saber por ser el familiar directo de este precandidato a la presidencia de la República por el PRI, pues de lo que habían encontrado, de lo que había reafirmado la Fiscalía General de la República. Entonces ahora que pide pues la amnistía o el perdón para el que en su momento fue encarcelado y señalado, que dicen muchas y muchos que fue simplemente un chivo expiatorio que agarraron ahí y dijeron, bueno, fue él, porque estaba cerca y si hemos visto los videos de ese aterrorizante momento, pues era mucha gente la que estaba pues aglutinada en ese, se podrá decir, evento, meeting, y que iban caminando y moviéndose todos juntos. Entonces era muy difícil, y más en esa época, saber quién había sido el tirador, pero hoy se sabe que por lo menos hubo 2, y también se sabe que fue desde la presidencia de la República que uno de los tiradores tenía la indicación de llevar a cabo el magnicidio, pero sobre todo un crimen más que le podemos atribuir a Genaro García Luna, porque si se fijan, él sale en todas las historias de crímenes grotescos, de crímenes históricos, de crímenes violentos que ha vivido nuestro país, la guerra contra el narco, el homicidio de este precandidato a la presidencia por el PRI, Colosio, y yo creo que eso también reafirma con qué cantidad de violencia se vivía en nuestro país, ¿no? O sea, qué miedo decidir pensar diferente. Por ejemplo, hoy vemos a muchos opositores que golpean todos los días a Andrés Manuel López Obrador, que todos los días se quejan. Incluso vemos a una precandidata de la oposición del PRI, PAN, PRD, haciendo una contramañanera criticando al presidente Andrés Manuel López Obrador, y ella sabe y tiene la certeza que nadie va a atentar contra su vida por parte de la presidencia de la República. A diferencia de hace que 20, 25 años, que cualquier persona que pensara diferente, pues el CISEN iba y te asesinaba, ¿no? Ya vimos ahora las pruebas de que eso sucedía, y el mismo hijo de Colosio ya salió a pedir que le den amnistía al supuesto asesino. Entonces, me parece un momento importante en la historia mexicana, me parece un momento importante en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque otra vez vislumbra su transparencia, su contacto con la realidad y con el acceso a la justicia, que es algo que él ha perseguido desde que era jefe de gobierno, cuando lo quisieron quitarle el cargo, cuando fue el desafuero, y entonces toda esa parte yo creo que a él le ha hecho ser la persona más sensible y más cercana a la justicia de nuestro país, y él está buscando que todas y todos tengamos justicia, no solo quienes somos afines a nuestro partido o movimiento. Entonces, por un lado, pues un poco de alegría por saber que la Fiscalía General de la República por fin está haciendo su trabajo, por fin está dando resultados de un crimen que pasó hace tantos años, y por otro lado, pues estar pendientes de lo que va a pasar, si va a salir de la cárcel Mario Aburto, si se va a encarcelar a alguien más del equipo de Genaro García Luna, y también pues dar seguimiento al juicio de Genaro García Luna, que si bien ya se le declaró culpable de vínculos con el narcotráfico, pues todavía quedan muchos más delitos por los cuales es juzgado en Estados Unidos, y pues habrá que ver qué sigue. Recordarán que aplazaron su sentencia hasta el mes de abril, entonces todavía estamos pendientes de lo que pueda suceder. Déjame saludar José Zazueta, muy buenas noches, Libero Pensatore, Leti Aguilar, Omar Villa, René García Moreno dice, igual también hay que pedirle a la Fiscalía General de la República que investigue temas un poco más recientes. Pues sí, yo creo que este tema de Aburto y de Colosio
lo está sacando la fiscalía porque siguen investigando y siguen tratando de sacar información sobre García Luna. Por ahí se les debe haber cruzado la información relacionada con este exagente del CISEN, pero sí, pues la fiscalía tiene trabajo para 1000 años, René, para 1000 años. Tienen una carga de trabajo ahí pendiente y al ritmo que trabajan, pues no se ve para cuándo. Sandra Reyes, muy buenas noches. ¿Quién nos faltó? María Isabel Pérez Sánchez, también ya conectada. Hace 51 minutos, María José Vargas, una juez confirmó la vinculación a proceso de la hermana y el sobrino de García Luna. Ellos presentaron, pues como siempre, un amparo para que no fueran detenidos. Después buscaron no ser vinculados a proceso, pero se acaba de confirmar su vinculación a proceso, la hermana y el sobrino de Genaro García Luna, quienes servían para lavar el dinero que García Luna pues sacaba del crimen organizado y de toda su vinculación con los grupos de narcotráfico en nuestro país, por lo mismo que está en prisión en Estados Unidos. Pero como dice Itzul Majo, pues no deja de aparecer García Luna en cada uno de los sucesos trágicos de este país, por lo menos de los últimos 20 años. La verdad que una verdadera fichita este tipejo, y lo más increíble, era el encargado de la seguridad de todas y de todos nosotros. Pues así estábamos de jodidos, y todavía se atreve Jorge Ramos a ir a criticar el sistema de seguridad del presidente López Obrador y defender la estrategia de Calderón, de su guerra frontal contra el narcotráfico. Pura política ficción, decía Carlos Salinas de Gortari, Majo. No, o sea, es que lo de Calderón es indefendible. O sea, verdaderamente los y las que vivimos, por ejemplo, yo en mi juventud, en la época de la guerra contra el narco, era ya insostenible. O sea, de verdad que, además, no puedo creer que la gente todavía piense que Calderón no sabía que García Luna estaba involucrado en todo este tema del narcotráfico. Me parece increíble que Calderón no tuviera los precedentes de saber en qué había estado involucrado García Luna. El señor, podemos ver cómo ha caminado García Luna con un montón de delitos y ha sido puesto en lugares estratégicos en donde la seguridad nacional está en sus manos, la seguridad de todas y todos los mexicanos está en las manos de este señor. O sea, que ha hecho y ha deshecho cuanto ha podido, y la verdad es que es, o sea, de terror, o sea, de terror de verdad. Y no me imagino tampoco cómo la familia de Calderón, que hace poco salió a defender a su papá, a decir que el señor cómo iba a saber que estaba vinculado García Luna. Por favor, no seamos ingenuos en esta situación. Y pues ahí están las pruebas. Cada día salen más y más y más pruebas de que este señor García Luna ha estado involucrado en no solamente el narco, en no solamente asesinatos, en no solamente corrupción, en no solamente robos, en no solamente involucrar a toda su familia para poder lavar el dinero que pues claramente venía de una situación no muy legítima, ¿no? Entonces, sí me parece que es de lo peor, o sea, que hemos tenido. O sea, lo sentimos, lo vivimos. Las personas que vivimos el sexenio de Calderón pudimos palpar, o sea, se sentía un país derrotado, un país inseguro, un país con miedo, jóvenes desaparecidos todo el tiempo, en situaciones de incertidumbre. Recuerdo cuando las mamás y los papás de los desaparecidos iban a verlo en donde lo encontraban, y el señor además se portaba prepotente, Calderón, con la gente que tenía pues una situación de desesperanza, de duelo, ¿no? Y el señor, en lugar de ser un agente de empatía, de solidaridad, era una persona agresiva, grosera, que no, o sea, jamás, creo que el señor ganó por situaciones muy controversiales, pero jamás ha tenido como este papel
de poder llegar con la ciudadanía y hacer un clic, ¿no? Siempre ha sido como muy ajeno a las personas, se siente lejano, se siente, pues, es este grupo de panistas que no, que realmente jamás han podido ver la realidad del país, ¿no? Y hablan desde sus privilegios y desde estas cúpulas de poder en donde no permean a los que más lo necesitan. Entonces, creo que García Luna está dentro de esta cúpula que, pues, no hizo más que hundir más el país. Y la verdad es que a mí me da mucho gusto que esté siendo juzgado y ojalá el juicio sí vaya a llevar a un lugar que las personas puedan sentir que hay justicia, ¿no? Porque seguramente muchas personas están esperando ver el juicio y saber qué es lo que va a pasar con el señor. Así es, Majo, pues es un caso muy complejo que, por ejemplo, en la familia de Luis Donaldo Colosio, en el caso particular de su hijo Colosio Jr., que ayer le pide al presidente López Obrador que indulte a Mario Aburto, pues son temas que ellos ya desean olvidar, pero también son temas que involucran al Estado mexicano, que involucran a muchos personajes que actualmente siguen en la política, que siguen en espacios públicos, que siguen en la escena pública, que no, pues no debemos de dejar, no podemos dar vuelta a la página y ya dejarlos en el olvido. Yossi Sánchez, el presidente López Obrador, esa fue la respuesta que dio en la mañanera a Colosio Jr., le dice que al ser el tema de Colosio un caso vinculado al Estado mexicano y el presidente hoy en día como jefe del Estado mexicano, pues no es posible indultar a Mario Aburto, se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias, se tiene que encontrar a todos los responsables y bueno, pues ya así nada más rascándole por encima salió Genaro García Luna. ¿Quiénes más no podrían salir ahí? Empezando por Carlos Salinas de Gortari y Yossi. Sí, claro, y yo creo que si nos ponemos a analizarlo de esa manera, pues es un poco obvio, ¿no? Que Genaro García Luna era el ejecutor de todas estas todos estos terribles actos que sucedieron a lo largo de los años en nuestro país, y es lógico que terminara en el puesto que terminó, que tuviera el poder que tenía, porque al ser el ejecutor, pues tenía que tener la mano para poder tapar sus propias bajezas y pues la verdad es que podemos empatizar un poco con Colosio hijo, con estas declaraciones que él pide que ya no se toque el tema, que dejen sanar a él y a su familia, porque por supuesto estamos hablando de un personaje de la política mexicana, pero pues no deja de ser su papá, ¿no? Yo creo que más allá del que se vea como un acto de politiquería por la coyuntura, por el proceso electoral que estamos atravesando, se tiene que ver sí como un tema político más allá del homicidio que merece justicia como cualquier otro de los que se llegan a cometer, sí tiene un contexto bastante profundo de todo lo que ha vivido nuestro país a lo largo de estos años, de todo, y es de verdad increíble cómo en esos años se podía cometer un homicidio de esa magnitud y que quedar impune, ¿no? O sea, el que se le dé seguimiento, bien lo mencionaba Itzul en su participación, el que a estas alturas, después de tantos años, se le siga dando seguimiento, pues ahora sí que es una cátedra, ¿no? De todo esto que venimos pregonando, del que no somos lo mismo, de que somos diferentes y que vamos a buscar que el acceso a la justicia esté para todas y para todos. Sí creo que da un mensaje a la sociedad que no debemos de dejar que se transgiverse, que no es un tema, que sí es un tema político, pero no un tema de politiquería, porque creo que precisamente eso es como lo quieren utilizar, ¿no? Que querer decir que se quieren colgar de un tema tan delicado como este para ahora sí que levantar la discusión o cargar la discusión hacia un tema de partidos o de querer aprovecharse de un tema tan delicado, pero no es así, o sea, al final de cuentas, este es una de las muestras más claras de las cosas tan terribles que se vivían en nuestro país antes y que debemos de terminar de sacar a la luz todas las personas que estuvieron implicadas, ¿no?
Así es, y esto en año electoral, regreso contigo, Itzul Barrera, le pega obviamente por un lado al PRI, porque se comprueba lo que todo mundo sabía, que el propio PRI mandó a asesinar a su propio candidato, pero también ahí va una mezcla de lo que era el PRIAN desde esos tiempos, pues Genaro García Luna, el panismo relacionado con este homicidio, con esta protección al segundo tirador. Eso les va a repercutir obviamente en mayor o menor medida en las próximas elecciones, Itzul. Y hoy yo veo ya al PRI totalmente quebrado, un PRI que ya dobló las manos, que ya, por lo menos son menos estúpidos que Marco Cortés y los panistas, porque por lo menos Alito comprende un poquito el grado de jodidez en la que están,